soy ingeniero graduado de la Politécnica Nacional, vuelvo a los tiempos por acá, y soy empresario y profesor de las universidades a nivel de maestría en algunas universidades. Y el enfoque que quiero dar es más realista a nivel de empresario, que es lo que hablaremos. Mi nombre es Carlos Degas, soy docente de la Escuela Politécnica Nacional y estoy interesado mucho en la parte de lo que es justamente la convergencia a nivel de red, es decir, la parte de tecnología que va a permitir o que permitirá a futuro pues tener una convergencia de servicios, que de pronto es ahí donde les podría colaborar un poco para empezar un tema de discusión. Mi nombre es Mauro Flores Calderón, yo soy PhD en Ingeniería de Telecomunicaciones y candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en el campo de las telecomunicaciones. Actualmente tengo el honor y privilegio de presidir al Centro de Investigación en Tecnología de la Información y las Comunicaciones de CITIC. La idea sería analizar convergencia en 4 ámbitos: en el campo técnico 1, en el campo de servicios 2, en el campo político regulador 3 y en el campo empresarial 4. Gracias. Entonces, acogiendo un poco tu propuesta, la idea es justamente hablar desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista empresarial, mercados, ¿no es cierto? Y desde el punto de vista regulatorio. No sé si estamos de acuerdo. Desde el punto de vista técnico, bueno, entiendo que las personas que estamos aquí de un modo u otro estamos involucrados en el sector, pero sería bueno hacer un repaso de unos 3-4 minutos. ¿Qué significa convergencia? Uno de los factores sobre el cual tiene que nacer la convergencia de servicios de los usuarios, pues evidentemente es la parte de tecnología, ¿sí? En la parte de tecnología, cuando uno habla de convergencia, se habla de las herramientas, en este caso las redes, que permitan a los proveedores de servicio pues dar servicio al usuario. En este caso, ustedes saben que el usuario cada vez más quiere los 3 servicios de voz, datos, de video en su mismo dispositivo. Para que técnicamente esto sea posible, se necesita de la infraestructura técnica que conjuntamente dé, en este caso, las prioridades a los servicios que el usuario quiere. Ahora, desde el punto de vista que en este caso me gustaría indicarles y de pronto lanzar una serie de ideas medias aventureras, es el hecho de que de toda la convergencia tecnológica está sobre IP, ¿no es cierto? Y dentro de esto, pues, para que se logre dar la convergencia, pues se requiere que las infraestructuras técnicas, en este caso de los operadores de servicios de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet, pues justamente adopten estas tecnologías. Cuando uno habla de tecnologías que estamos utilizando, pues son tecnologías que fueron diseñadas en el año 70, 80, solamente para transmitir datos. Y esas tecnologías se han ido adaptando para transmitir voz y video. En la actualidad, pues siguen funcionando. Sin embargo, hay que dar ese salto o hay que dar ese desafío a tocar otras tecnologías, que en este caso es IPv6, que es una herramienta tecnológica que permitirá mandar la información de un usuario a otro, diseñado específicamente para transmitir voz, datos y video. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que cuando las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y empresas proveedoras de servicios de Internet empiecen a adoptar esta tecnología, pues muy probablemente puede pasar, y de hecho ya se lo sospechan, especialmente las empresas de telefonía celular, que a futuro yo tengo la sensación que tecnológicamente se van a convertir simplemente en redes de acceso. Y la parte inicial por la cual fueron creadas para transmitir voz en forma digital, pues simplemente quedará en un poquito a un lado, porque la tendencia de los usuarios es a conectarse al Internet. Y fíjense que por Internet ya puedo transmitir voz, datos y video. Y el momento que estoy yo utilizando una tecnología celular, pues tengo 2 opciones: comunicarme con la persona que uno desea a través de la tecnología celular o a través de Internet. Y ese es el dilema que para mí
aquí tienen que de alguna manera solucionar, porque la tendencia claramente es todo sobre Internet. Pero como les había comentado, eso se ha visto limitado mucho por las tecnologías que se manejan, pero en la actualidad cuando se habla de 4G, justamente la tecnología LTE, que es la nueva tecnología en celulares, pues va a permitir justamente trabajar en forma directamente con Internet sin mucho cambio. Y ahí es donde viene el problema de la convergencia tecnológica, que va a estar, desde mi punto de vista, va a estar supeditado a cuánto las empresas de telefonía celular quieran invertir o quieran hacerlo para dar este paso, ¿sí? Y es ahí donde, pues de alguna manera, los usuarios, que somos los que vamos a utilizar ese servicio, debemos presionar. Porque yo me acuerdo antes que se hablaba de la interoperabilidad numérica, pues era una cosa que se la podía hacer desde hace muchos años, sin embargo no se la hizo. Sí, tecnológicamente las cosas ya están, pero mucho depende desde el punto de vista de las empresas, pues que esto sea rentable. Entonces, como les había comentado, desde mi punto de vista la convergencia de tecnología pasa a que todo tiene que ser y va a ser IP. Sin embargo, eso va a representar algún remesón, especialmente en las compañías celulares, que por su naturaleza van a ser las primeras en brindar servicio, en este caso de voz, datos y video, que hecho ya lo están haciendo. Quisiera, para ir ampliando el tema, una de las consecuencias de la convergencia obviamente es la convergencia de mercados. De las trayectorias tecnológicas que usualmente se tenía en telecomunicaciones, radiodifusión, transmisión de voz y transmisión de datos se convergen. Esa es la primera forma de convergencia, pero luego toda la economía está convergiendo de un modo u otro al Internet. Discutíamos hace un rato, por ejemplo, el tema de la convergencia de los servicios bancarios al Internet o cómo los servicios bancarios se están dando en Internet. Y eso genera un montón de desafíos y un montón de preguntas. Y la pregunta para Carlos Uzbek es: ¿cuáles son justamente los principales desafíos desde el punto de vista del mercado que genera la convergencia? ¿Cuáles se están resolviendo de modo u otro y cuáles están pendientes? Desde el punto de vista puramente empresarial, si quieres desde una visión global, y luego si quieres la puedes aterrizar en el caso ecuatoriano. Bueno, en primer lugar, creo que conviene hacer un marco histórico de la convergencia. Se comienza a hablar de convergencia en el año 94. Han pasado 18 años de vivir luchando por converger. Hasta que finalmente, luego de tanta convergencia que hubo, hasta que llegue a la convergencia tecnológica y la convergencia de servicios que habló justamente Carlos antes, hay un problema que enfrenta la sociedad en general, especialmente en países con ancho de banda reducido. Ni siquiera se habla de banda ancha propiamente en nuestros países todavía, porque solamente se menciona tantos kilobits por segundo o tantos megabits por segundo, pero no se piensa siquiera en parámetros como el retardo, congestiones de la red, compartimiento, etc. Aquí viene un problema y es el desafío de todos los sectores. Es justamente qué conectividad me brindan los operadores, cómo controlan las entidades como la Superintendencia de Telecomunicaciones, cómo controlan ese ancho de banda ancha, si cabe el término, que en realidad en Latinoamérica no existe todavía la banda ancha. La banda ancha en muy pocas partes se está dando, y estamos hablando que la misma UIT define a la banda ancha como un acceso permanentemente en línea en cualquier dispositivo. Y por otro lado, las velocidades se venden en nuestros planes de servicios en Latinoamérica y el mundo, en gran parte, se vende en kilobits por segundo o en cuántos megabytes me puedo bajar. Pero poco se piensa en qué calidad de servicio realmente estamos recibiendo. Y ahí viene el reto, no solo para los fabricantes, para mejorar sus redes de acceso, mejorar sus redes de transporte,
Y ya las tecnologías han llegado al tope. Hemos declarado el rey o el monarca de los protocolos al Internet Protocol, el IP. Bueno, él es el rey. Todo el mundo está enfocado al IP. Aquel que no está, está fuera. Entonces, démosle el ancho de banda que requiere el usuario para que pueda hacer todo lo que necesita, con reglas, regulaciones adecuadas, con condiciones no discriminatorias, con precios justos y con tendencia a la baja en los precios. Solo así podemos manejar el reto que es que la banda ancha llegue a todos los lugares, a todas las empresas, y que podamos de alguna manera, como entidades de control, facilitar la certificación de esa conectividad IP mediante software de medición que se puede poner en línea en los mismos dispositivos terminales móviles. Se pueden bajar estas aplicaciones, como en el caso del Brasil. Hace pocos meses Anatel puso a disposición de todos los usuarios de telefonía móvil celular de tercera G y cuarta G un medidor de la tasa de cuántos bytes por segundo estoy bajando, no cuántos bits por segundo estoy comprando, sino cuánto realmente utilizo. Si yo tengo 2 megabits por segundo de conectividad y no me bajo, aunque pague la línea dedicada, no me bajo 8 bits, o sea, 2 megabits dividido para 8, no me estoy bajando esa tasa de bytes por segundo. En realidad me estoy bajando mucho menos. Y por eso es bueno que nosotros mismos velemos por nosotros mismos con ayuda de las autoridades para que software parecido al de Anatel en la página web nos permita medir la velocidad real de transferencia de información que estamos manejando. Ese es, creo, el principal reto, con regulaciones adecuadas, con precios justos, facilitando la entrada de nuevos actores. El Estado solo no puede, necesita ayuda del sector privado. Los operadores estatales han fracasado en muchos países. Cierto es que se crea el duopolio que dijo el doctor hace unos minutos en la conferencia, pero lo que necesita el usuario es reglas claras de mercado, impedir precisamente que se den estos duopolios, poner más leña al fuego por el operador local, facilitar la medición de la transferencia de datos, y de esa manera podríamos trabajar mejor. Gracias. Un poco el otro lado de la discusión de la convergencia es, y cada vez más con la nube como el objetivo último de los servicios de telecomunicaciones, ¿hasta qué punto todos los servicios o todo el mercado de las telecomunicaciones está convergiendo, como decía hace un rato Carlos Vegas, en básicamente 2 tipos de provisión de servicio? Pasamos de ser proveedores de radiodifusión o proveedores de servicios de voz, de servicios de datos, a ser proveedores de servicios de acceso a la red móvil y a la red fija. Creo que finalmente queden en eso. ¿Hasta qué punto, Mauro, hasta qué punto eso genera las condiciones, si quieres, desde una visión de la economía política o para una mayor concentración? O sea, es decir, tenemos un mercado de telecomunicaciones concentrado por las mismas naturalezas de este mercado, pero conforme la convergencia está llevando todo hacia esa plataforma de distribución o esa plataforma de gestión, ¿hasta qué punto estamos creando espacios para los siguientes grandes monopolios que van a escapar del ámbito original de donde empezaron, y qué posibilidades hay de que permeen a otros ámbitos de la economía? Alguien me decía en la mañana qué tan irreal es la posibilidad de tener un banco que se llame Claro, o un banco que se llame Movistar, o un banco que se llame CNT el día de mañana. Obviamente es una discusión que tomaría mucho tiempo, pero la pregunta es esa: ¿cuáles son las consecuencias sociales de la convergencia, si quieres, y las consecuencias políticas, Mauro? Gracias. En primer lugar, pues, buenas tardes a ustedes. Permítame hacer referencia o darle respuesta a su pregunta de manera
integral, de manera holística. ¿Cuál es el elemento estructural de la convergencia? Uno, desde el punto de vista ingeniero, dice la digitalización. Pero realmente el elemento estructural de la convergencia es la independencia de los servicios de la infraestructura. Toda la legislación, la regulación, a un servicio la amarra una infraestructura. Antes, para televisión, red de televisión. Para telefonía, red de telefonía. Telefonía fija. Para telefonía móvil, red de telefonía móvil. Es decir, cada servicio amarrado a infraestructura indiferente. Una autopista para automóvil, una autopista para motocicleta, una autopista para tractomulas. No, la estructura, elemento clave político, regulador y empresarial es la independencia del servicio con respecto a la infraestructura. Eso es la clave. Ahora, por supuesto, es muy complicado implementarla. ¿Por qué? Por ejemplo, porque para un servicio, X servicio se asigna un ancho de banda a un valor específico. Pero si independizamos los servicios de la infraestructura, por esa misma ancho de banda puede ofrecer varios servicios. Pero resulta que el otro tiene el servicio dentro de otro ancho de banda y ha pagado menos. Entonces uno implica una reestructuración en la gestión del espectro muy dura. No es un asunto de bits, no es un asunto de protocolos, no es un asunto de microprocesadores. Es un asunto de independencia regulatoria, legal, de los servicios con respecto a la infraestructura. Esa es la primera predicción que quiero hacer. La segunda predicción que usted preguntaba sobre los mercados. Pasamos de un mercado estrictamente monopólico, estatal sobre un servicio, que era TPVC. Pero la tendencia, al menos en América Latina, es una tendencia duopólica sobre la cadena de valor del sector de las telecomunicaciones. Esa posición o tendencia duopólica no se puede abordar con la visión regulatoria de los servicios. Uno se pregunta si a actores internacionales no se requiere regulación también transnacional. Regulación transnacional federativa, que es el tema, también otros temas de debate. ¿Será que se puede controlar un mercado solo dentro del Estado-Nación? La respuesta es no. Pero por supuesto sí tiene influencia. Entonces son temas que comienzan a gestarse. ¿Será que el mercado necesita una regulación federativa transnacional por cuanto los actores son transnacionales? Ese es otro elemento fundamental. Y con respecto a la pregunta, a la última política, acá hay varias cosas en juego. La primera es la erosión del Estado Nacional, pero no la negación del Estado Nacional. Es la erosión si no sabe enfrentar. Desde el momento que uno reconoce, por ejemplo, la OIT como un organismo vinculante, se está restringiendo la soberanía estatal. Pues son las cumbres mundiales de telecomunicaciones, se toman decisiones vinculantes. Por tanto, la soberanía se somete a un organismo internacional. Desde el momento en que por servicios de telecomunicaciones acepto la OMC, la Organización Mundial de Comercio, estoy restringiendo la soberanía nacional. Desde el momento en que acepto las reglas de la OMPI como garante, por ejemplo, de la propiedad intelectual de los servicios que prestan sobre telecomunicaciones, estoy reconociendo organismos supranacionales. Desde el momento en que el Estado permite que la información pública y la información privada se establezca, se posesione en la nube, el Estado entra en una posición de debilidad enorme. Debilidad enorme. No hay ninguna garantía que en aquellos sitios donde se almacena esa información de la nube tengan seguridad 100%. Y no hay ninguna garantía que las alianzas entre los Estados, desde que surge el Estado-Nación con la paz de Westfalia, siempre ha habido confrontación entre los Estados.
colocar la información del Estado en la nube es de los mayores riesgos para una nación. Mayores riesgos. Tener la infraestructura en manos externas, y yo no estoy en contra del sector privado, ni me faltaba, perfectamente pueden coexistir. Los estados necesitan sector privado fuerte y estado fuerte. Ejemplos abundan. Suiza, sector privado fuerte y estado fuerte. No es cierto que el Estado sea malo, no es cierto que solo sean virtudes del sector privado, no es cierto que solo sea maléfico el sector privado. Encontramos que todos los días se quiebran empresas privadas y encontramos empresas privadas brillantes. Encontramos en ejemplos de situaciones favorables del Estado. Se coinciden y se apoyan mutuamente. Suecia, Suiza, Japón, Canadá, el mismo Estados Unidos es un Estado fuerte y sector privado fuerte. Entonces esa dicotomía sector privado, sector público, personalmente creo que es inaceptable. Cada uno se refuerza a cada uno. Eso en cuanto a algunos elementos políticos. El otro que quiero mencionar, elemento político, es que el enfoque de las telecomunicaciones ha sido netamente provincial. Estoy hablando de manera genérica. Eso quien primero lo notó fue México. Cuando México firma el NAFTA, o sea, Tratado de Libre Comercio con el Norte, se dio cuenta de una realidad dolorosa, que no tenía política exterior en telecomunicaciones. Y no solo no tenía política exterior, sino que no tenía cuadros nacionales que defendieran a los mexicanos. Algo parecido nos sucede. Porque, por ejemplo, la formación de nuestros ingenieros es una formación con honrosas excepciones fundamentalmente tecnicista. El enfoque que le da al sector es un enfoque estrictamente tecnicista en términos generales. ¿De dónde tendremos que sacar, por ejemplo, los cuadros que manejan la política internacional en el campo de las telecomunicaciones? ¿Dónde están nuestras propuestas en el campo internacional en el cual lo que se decide es vinculante, esté o no esté presente el Estado? ¿Cuál es la política exterior? ¿Cuáles son las alianzas? Ahorita comentaba el asunto del ciberespacio. ¿Cuáles son las alianzas estratégicas de defensa o ciberseguridad? Eso no puede ser un asunto de ISO 27001, de manejo de incidentes. Es una visión importante pero muy limitada. Entonces, lo que estoy planteando es que la política en el campo de las telecomunicaciones es la política que va a definir en gran parte la realidad y la viabilidad de los estados. Son algunos elementos generales nomás. Muchas gracias. Un poco para enriquecer la discusión, me gustaría abrir las preguntas a nuestros queridos amigos presentes. Les pido que antes de la pregunta se presenten de forma muy breve qué institución pertenecen, cuáles son sus intereses y su nombre, obviamente. Entonces, queda abierto para iniciar la discusión con ustedes, que me parece la parte más enriquecedora de este ejercicio. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta. Gracias, buenas tardes. Soy Pablo López, trabajo en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, la parte ejecutiva del Consejo Nacional. Somos quienes desarrollamos el ámbito regulatorio como tal del sector. Mi pregunta era un poco, tenemos los aspectos técnicos, digamos, todo lo que se entiende por convergencia. Hablamos convergencia de servicios, convergencia en la parte técnica, convergencia de dispositivos, convergencia incluso económico, llamémoslo así, en el enfoque de mercado. Pero no obstante, la regulación no es que va siempre rezagada, llamémoslo así, del avance tecnológico, sino que también obedece a condiciones de mercado. Es decir, si a futuro prevemos que las redes móviles o las redes inalámbricas, hablemos en general, van a ser meros accesos de Internet, la realidad del mercado actual no es esa. Y por lo tanto hay un ámbito, digamos, bastante débil o bastante difícil de discernir hasta dónde puede llegar la regulación en un momento dado, si la regulación debe ser, por llamarlo así, futurista o no. Y obviamente eso incide también en las condiciones de mercado, en las condiciones de análisis, tanto de la prestación de servicios. Un poco a esto también me refiero a lo que es de las consideraciones de banda ancha. La banda ancha como tal nació de una definición de la OIT que le remitía a las redes digitales de servicios integrados, redes que prácticamente no se desplegaron a nivel mundial y que implicaba un ancho de banda que aún para la época en la que se definió era demasiado alto, más de 2 megas
por segundo. Y es así que cada estado o cada región prácticamente ha tenido sus propias consideraciones para establecer una definición de banda ancha. En Europa es una, en España es otra, en Estados Unidos es otra, e incluso actualmente la OIT en sus informes estadísticos no considera la definición de la red digital de servicios integrados como una definición de banda ancha, sino prácticamente para fines estadísticos la vincula con velocidades de 256. Ahí es donde, por ejemplo, podemos notar en que una cosa es la definición técnica, la definición genérica, y otra cosa es la realidad, que la propia OIT ha podido identificar, dadas las diferencias de desarrollo técnico que hay en los distintos países. En ese sentido, un poco la pregunta va a los miembros del panel es ¿cómo equilibrar, si vale el término, entre el desarrollo normativo versus el desarrollo de mercado y el desarrollo tecnológico? Ya que esto obviamente tiene una incidencia bastante grande en lo que es el mercado. No sé quién... Sí. Hay varios elementos ahí que quiero comentar. Banda ancha. ¿Qué es banda ancha? 1990. Banda ancha era Rexi. 128 kilobits. Finales de los 90. 200 y pucho kilobits. 2005, 500 kilobits. 2010, 1 megabits. 2012, Singapur, si no me falla la memoria, como banda ancha define 60 megabits. 60 megabits. La definición de banda ancha es una definición política, es una definición de mercado. Es más o menos como definir un metro. Si yo compro un metro de tela, tienen que venderme un metro de tela. Pero si necesito medio metro de tela, pues que me vendan 50 centímetros. No es posible desarrollar una nación cuando se define como banda ancha 256. No es posible. No es posible. La banda ancha mínima, para las necesidades familiares son 10 megabits, que es la que establece en ADSL, es la que se ofrece en televisión IP. Es lo mínimo para poder desarrollar una nación es 10 megabits, no 200 y pucho kilobits. Ahora, ¿por qué lo defino? Para evitar propaganda engañosa. Si yo defino, por ejemplo, 10 megabits y el operador me dice, me está vendiendo banda ancha, tiene que venderme 10 megabits. Pero yo puedo que no lo necesito, le necesito tan solo 1 mega. Bueno, pues entonces ofrézcame una capacidad de 1 mega, pero no me lo va a vender como banda ancha. Es un elemento de mercado, igual como define la métrica. 10 megabits, listo, eso en el Ecuador se va a llamar banda ancha. Si usted ofrece 5 megabits, no está ofreciendo banda ancha, está ofreciendo es capacidad. Si ofrece 20, está ofreciendo pues más de banda ancha, está ofreciendo capacidad. Personalmente, la definición de banda ancha es una definición política. Una definición política. ¿Qué afecta al mercado? ¿Y cómo lo afecta? Por ejemplo, si un operador, tal y como lo mencioné, me dice que me está ofreciendo banda ancha y el Estado la definió como 10 megabits y me ofrece 1 megabit, por supuesto, eso es propaganda engañosa. Pero me puedes ofrecer los 1 megabit simplemente como capacidad de 1 megabit. Eso es un punto. El otro punto es la regulación que usted hace referencia. Personalmente creo que hay 4 niveles de regulación, que no siempre van a la par, que es la regulación tecnológica. Por ejemplo, el caso IPv6. ¿Por qué tiene que cambiar, por ejemplo, el privado a IPv6 y tiene de sobra informaciones IPv4? Dirección de IPv4, ¿por qué tiene que cambiarse? Porque no es cierto que se han agotado las IPv4. Se agotó fue la asignación de IPv4. Pero como IPv4 era 4.500 millones de direcciones, muchos pidieron cantidad de direcciones que no usan.
Pero por supuesto no se puede desarrollar una nación con un IPv4, porque tenemos Internet de las cosas, no es posible. Necesitamos IPv6. Entonces ese es un elemento técnico. Debe intervenir el Estado. ¿Y cómo debe intervenir el Estado? Por ejemplo, empleando la capacidad de compra del Estado. Todos mis portales del Estado, todos los equipos del Estado, ¿sí? Para comprar o para que alguien me ofrezca servicios a yo, Estado, debe ofrecerme coexistencia, no IPv6, sino coexistencia, IPv4, IPv6. Eso solo para ejemplarizar la regulación de carácter técnico. El otro nivel que está correlacionado, pero no necesariamente a la misma velocidad, es la convergencia de servicios. ¿Cómo es eso de que le llega a uno factura por celular, factura por telefonía, factura por televisión, factura como 30 facturas? ¿Y cómo es posible que el operador tenga que someterse a N procesos de títulos habilitantes? La realidad es concreta, la realidad es paquete de servicios, empaquetamiento de servicios. Pero el empaquetamiento de servicios crea una barrera al mercado. Para que alguien ingrese al mercado tiene que tener empaquetamiento de servicios. O si no, no ingresa. Ahí tiene que intervenir el ente regulador. Pero la realidad es empaquetamiento de servicio. Eso es deseable. Pero la otra cara de la moneda es la creación de una barrera importante de ingreso al mercado. En la parte técnica, por ejemplo, hay otra barrera que no mencioné, que es el control del espectro. Una barrera que no se menciona es controlar el espectro para el mercado. Eso en cuanto, digamos, a la regulación de servicios. Regulación de servicios, lo clave es empaquetamiento de servicios, punto. Con todos sus bemoles y su manejo transnacional, ¿no? Los subsidios y el empaquetamiento de servicios, existe la posibilidad, no lo voy a afirmar, que son los subsidios transfronterizos entre servicios. ¿Cómo el Estado va a intervenir? A través de, por ejemplo, alianzas o a través de los mercados regionales. Eso hay que comenzar a plantearlo. No sé si... Sí. Sí. Estamos hablando obviamente de empaquetamiento y los operadores utilizan la facturar. Ahora se ve la necesidad de justamente generar una facturación por transacciones en donde te involucren y te cojan todos esos servicios que te dan. ¿Viene a cambiar en ese sentido ya el proceso o todavía tenemos que seguir esperando que nos sigan empaquetando, pero también nos empaquetan las facturas? La tendencia es clara. La tendencia es empaquetamiento de servicios a tarifa plana. Esa es la tendencia. Por ejemplo, la televisión. Vea o no vea televisión por cable, paga lo mismo, punto. Tarifa plana. Cuando usted contrata servicio de Internet, acceda o no acceda a Internet, las 24 horas paga lo mismo. Pero ¿cómo la convergencia técnica no se elimina la barrera entre cable e inalámbrico debido a la portabilidad? A mí da lo mismo. Yo puedo conectar el computador, acá una toma alámbrica, o puedo meterme vía sistema inalámbrico. Me es indiferente, Entonces la tendencia va a empaquetamiento de servicios con tarifa plana. Y ahí vienen todos los problemas para los reguladores. Porque ¿cómo determinar cuándo un operador que controla la cadena de valor está usando precios predatorios? Porque en telecomunicaciones es muy fácil utilizar precios predatorios. Y los entes reguladores les queda muy difícil verificarlo. Si yo soy operador, le digo, este software me cuesta $10 millones. Y aumento los costos. Disminuyo tributación. Demuéstreme que ese software que yo fabriqué no cuesta $10 millones. ¿Ah? O lo contrario, si quiero usar predatorio, digo, no son 10 millones, sino que me costaron $1.000. Disminuyo los costos y entonces puedo ofrecer servicios a un precio inferior al costo. Y demuéstreme que estoy ofreciendo un servicio a precio inferior al costo, señor regulador. Es muy fácil en el mundo de las telecomunicaciones los precios predatorios a nivel regional y a nivel nacional. ¿Sí?
Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Cisneros, vengo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y coordino el área de todo lo que es la parte informática. Si bien es cierto, la independencia de los servicios tiene que estar dada con la infraestructura, es decir, el usuario final no está viendo qué infraestructura hay, sino el servicio es lo que le interesa. La razón de ser de la superintendencia siempre es defender al más débil. Por ejemplo, la superintendencia de bancos le defiende al usuario financiero. La persona que va al banco no está preocupada de ver si el banco tendrá caja fuerte, si tendrán seguridad. Se supone que hay una entidad que le protege en ese sentido y regula todo el andamiaje que tiene una entidad financiera. Lo mismo ocurre con la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Va a defender al consumidor. Ahora, el consumidor no está enterado de todo. Muchas veces consume servicios o solicita servicios que no los ocupa, que no los usa. Lógicamente, a veces ahí viene el aprovechamiento, ¿no? De facturarle más de lo que necesita, debido a un problema ya más de educación, ¿sí? Educación de la persona. Es más, a veces le venden el paquete completo. Que eso, por ejemplo, ocurre en todos los mercados. Cuando uno va a un banco, le venden el paquete y va con tarjeta de cajero automático, va con esto, va con esto, va con seguro, va con esto. Entonces, la persona dice, hay que comprar todo, así no lo use. Lo mismo ha ocurrido con los servicios. Por eso es que hay muchas personas que contratan el paquete completo donde convergen todos los medios y resulta que solo ocupa uno y parcialmente, pero le toca pagar el combo, como saben decir. Precisamente esas son las prácticas que hay que ir regulando. El usuario cada vez depende más de la convergencia de los medios y la educación, que es el campo en donde yo me muevo, está dependiendo cada vez más y más de la nube y de todos los procesos. Ahora un estudiante se matricula por internet, paga por internet, ya ni siquiera se acerca a la institución utilizando las plataformas de educación virtual, ya va muy poco. Es más, muchas universidades ya tienen todo virtual. El rato que esa plataforma e infraestructura colapse, viene un problema bastante serio. Y en lo que menos se han puesto a pensar las instituciones al confiar de que como está en la nube ahí está todo, es en que por detrás tiene que haber un organismo como la Superintendencia de Control del Poder del Mercado que en cierta forma obligue a los proveedores de servicios a que tengan un mínimo de seguridad de que eso va a seguir operando. ¿Qué es lo que ocurre con los bancos? Recordemos que nosotros tenemos un problema muy serio con los bancos que ocurrió en el 99. Al aflojar un poco las políticas de control, se fue de las manos y ocurrió lo que pasó con los bancos, pero la gente tenía su dinero confiando en que era el lugar adecuado. Ahora, la información que se tiene, lógicamente, hace que las personas tomen decisiones cada vez más inteligentes, pero tenemos que ponernos a pensar que el consumidor no toma la decisión más inteligente, ¿sí? Siempre está limitado y por eso hay que protegerlo. Si el consumidor fuera inteligente y tomara las decisiones adecuadas y supiera qué máquina es la que necesita, qué celular es el que necesita, con qué operadora quiere trabajar, qué tipo de banda va a utilizar, sería lo ideal, pero no ocurre así. La mayoría incluso tiene a veces que contratar servicios, el que haya, como saben decir, a veces el menos peor, porque falla en una cosa, falla el que menos falla. Entonces ahí hay un problema bastante serio en lo que es el consumo, ¿sí? El consumidor está pagando por algo que no está recibiendo y que nos causa a nosotros un problema bastante complejo. Entonces sí creo que ahí tiene que haber una labor muy fuerte de protegerle realmente al consumidor, así como la Superintendencia de Bancos protege al usuario financiero. Lógicamente la Superintendencia de Control del Poder del Mercado tiene que proteger al usuario, al consumidor, porque el consumidor está indefenso, actúa de buena fe y cree que todo está en orden, pero no se sabe. Cuando uno va a un cajero automático, uno supone que el cajero tiene todo. No va a estar preocupado de tendrá cámara. Yo mismo voy a revisar si es que tendrá equipos anti-skinning ahí, si es que yo voy a mirar por debajo a ver si no le han puesto algún aparato, voy a mirar a todos los lados a ver si no hay nadie sospechoso. Así nunca me voy a acercar a un cajero. Va a ser un verdadero riesgo y un peligro. Entonces el consumidor consume de buena fe. Entonces la regulación tiene que partir un poco de defenderle al más débil, que es el consumidor.
Sí, yo ahí quisiera, como parte de la Superintendencia de Control por el Mercado, un poco poner algunas, acotar algunos temas. Estoy de acuerdo absolutamente contigo en que hay un problema en general, en todos los ámbitos, no solo en telecomunicaciones, del consumidor. Más en tecnologías de información, donde los usuarios han tendido un halo de carácter mágico a las tecnologías, y donde vemos comportamientos irracionales con el uso de las tecnologías. Y me explico: si alguien en la calle les acerca a una persona y le dice, oiga, soy hijo del rey de Jordania y le voy a depositar $10 millones en su cuenta, deme su número de cuenta, lo más probable es que uno llame a la policía o lo caiga a golpes. Más sin embargo, mucha gente sigue cayendo por ese. Si uno en la calle ve una cajera del Banco El Pichinche y se le acerca y le dice, oiga, deme su número de clave, lo más probable es que uno le mande al demonio. Más si nos llega un correo, lo más probablemente es que caigamos en ese tipo de phishing, ¿no es cierto? Hay una responsabilidad enorme en la educación del ciudadano en todos los ámbitos. Ahora bien, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado hace eso, controla el poder que tienen ciertos operadores económicos en el mercado y si lo están usando mal, ¿sí? No es una tribuna de defensa del consumidor como podría ser justamente la Defensoría del Pueblo o las instancias correspondientes. No defendemos también casos personales. Nosotros nos metemos allí donde hay problemas justamente de distorsiones del mercado, o sea, son temas macros, ¿eh? Estamos viendo, y de lo que entramos es a corregir malas gestiones o el abuso del poder del mercado. Ese es el ámbito de acción de la superintendencia, más que la defensa concreta del consumidor. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo? Y yo voy a hacer un caso concreto. Resulta que tú fuiste y te compraste un televisor. Ya. Y el televisor vino defectuoso. Regresaste a la casa comercial, dijiste, la tele no me funciona, devuélveme la garantía. Y resulta que la casa comercial te dice, no, porque usted ya le rompió el sellito. Eso es un caso que no se configura como un abuso de mercado, sino que es un problema ya entre el cliente y la casa comercial, y donde ahí hay una instancia que es el defensor del pueblo o el tribunal del consumidor o lo que corresponda para un caso personal. Es diferente, en cambio, por ejemplo, si se llega a determinar y alguien determina, un proveedor pequeño determina que un proveedor grande de televisores ha hecho una campaña muy agresiva y está vendiendo los televisores a la mitad del precio de lo que cuesta en el mercado para sacarlo del mercado, una táctica predatoria, por ejemplo. Y ahí sí entramos nosotros, ¿sí? Esa es la diferencia. Al final del día sí buscamos lo mismo, que es defender más que el consumidor, defender al ciudadano, que es un concepto más amplio y que supera obviamente la visión neoliberal que existías en tanto en cuanto consumías. No. Defendemos al ciudadano y defendemos, la idea es defender también el bienestar colectivo, el bienestar general. Eso para poder acotar. Entonces, venía una acotación de 2 minutitos. O si toma la palabra. Sí, una cosita nomás. Una cosa que debemos olvidar es que tanto el Estado y las empresas deben prestar servicio al usuario. O sea, la empresa sobrevive porque existen usuarios y el Estado existe por las personas. Y una de las cosas que tiene que estar bien clara, ya sea para que el Estado proteja los intereses de las personas y en este caso las empresas den el servicio a los usuarios, es qué es lo que el usuario necesita. ¿Sí? Porque si no conocemos qué es lo que el usuario necesita, pues mal podemos protegerlo o mal podemos darle lo que requiere, porque pues en la empresa, ya sea proveer servicios de internet, desarrollo de software, pues se crearon para hacer dinero, punto. O sea, simplemente, eso hay que tener bien claro. Las empresas se crearon para tener dinero, punto. Y esa situación ante el usuario, pues el usuario evidentemente está desprotegido porque muchas veces ni el usuario mismo sabe lo que quiere.
Pero la empresa privada, créanme, sabe lo que quiere, sabe cuándo darle, sabe que si este momento le doy o le doy después de un año y así, porque lo que necesitan es optimizar los ingresos que tiene. Si le dejamos al usuario solito, obviamente pues la empresa, como es natural, pues va a procurar optimizar sus ganancias y definitivamente pues de pronto puede estar cayendo en situaciones nada comunes, y ahí es cuando el Estado tiene que ingresar, ¿no es cierto? Pero para eso, ¿qué necesito? O sea, ¿qué pensaré yo? Que el usuario sepa administrar los recursos que existen, ya sea de aplicaciones, de tecnología, de dinero, pues y procurar que esos recursos sean debidamente administrados para que el usuario pueda tener la calidad de servicio que tiene. Porque al usuario no le interesa si es IPv6, IPv4, así le manden por humo, con que el usuario diga que la información o lo que está haciendo es bueno, suficiente, ¿ya? Y esas son las cosas importantes que se debe hacer, ver cómo el usuario valora el servicio. Y el usuario lo único que va a decir es bueno, malo, más o menos, pésimo, lo demás. Entonces ahí viene la parte de control que debería justamente traducir esas expectativas y mediante una conversación con la empresa llegar a un punto de equilibrio en donde todos ganan, ¿ya? Pero es muy importante algo. Hoy de mañana se mencionó la parte del monopolio del conocimiento, ¿ya? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como el Estado, si en este caso las personas que están a cargo de esto deberían tener conocimiento de qué es lo que puede hacer la empresa como tal y si efectivamente está utilizando todos sus recursos que los podía hacer o no lo está utilizando con el único fin de sacar más recursos. Entonces para mí también es una cosa muy importante, ¿sí? Saber qué es lo que tiene la empresa, qué recursos está utilizando y de esa manera hacer las correcciones o dirigir el comportamiento, en este caso de la venta de servicios de esa situación. Si no es así, pues pasará lo que pasó antes. O sea, esa es la cuestión, les decía, la portabilidad numérica. ¿Por qué no se lo hizo antes? Técnicamente se lo podía haber hecho y nunca se lo hizo. ¿Por qué no se lo hizo antes? Porque económicamente pues no era conveniente para las operadoras. Bueno, para ir cerrando un poco la discusión, no sé si hay más preguntas, yo sí, ya te voy a pasar, porque quisiera que justamente nos ayudes con las últimas apreciaciones. Yo voy a tratar de resumir. Un poco en el orden de lo que hemos venido discutiendo, ¿no? Sí quisiera que nos ayudes, Mauro, con cuál es tu visión. Hemos discutido mucho acá de que no existe la banda ancha necesaria, que la banda ancha no es la adecuada, pero ¿cuál es tu visión de hacia dónde van, dónde están y hacia dónde van los mercados de telecomunicaciones en función de lo que has visto en tendencias en el mundo desde la convergencia y más lo que estabas hablando? Muchas gracias. Permítame, con todo respeto, hacer algunas reflexiones sobre el tema. Superintendencia de control del poder del mercado. Poder. El poder se consigue, el poder se acrecienta, pero el poder también se pierde. Acá un elemento clave es la palabra poder. Por supuesto que la superintendencia tiene que intervenir en despropósitos del mercado, pero mi percepción es que no solo en los despropósitos del mercado, sino también en los riesgos inherentes que tiene el mercado. Es decir, desde proactiva. No puede ser pos. Por ejemplo, el mercado tiene inmensas virtudes, es una necedad no entender el mercado. Pero es un fetichismo considerar el mercado como objetivo y no como medio. Primer punto es que es un poder. Segundo punto es que es un poder de un medio que emplea el Estado, más no una razón, un objetivo de Estado. Y debe, en mi sentir, tener cartas sobre los riesgos del mercado, o al menos la estructura del mercado. Algunos riesgos menciono por encima. Los riesgos ambientales. Eso no está en la ley. Pero ¿cómo una superintendencia de control de mercado no va a tener en cuenta ese sobre los riesgos ambientales?
¿Cómo una superintendencia, por ejemplo, no va a tener en cuenta los impactos ambientales de los operadores? Así no esté en la legislación. Eso no tiene sentido. Es decir, si yo tengo una casa de papel y alguien que anda con una llama, no va a hacer nada porque lo está contemplado dentro de la normatividad, no. Tiene que ser proactiva. Riesgo ambiental. También el otro riesgo de la estructura del mercado es la estabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque la infraestructura sobre la cual el Estado está montado, la infraestructura sobre la cual la ciudadanía está montada, la controla de manera directa empresas cuyo interés es la utilidad financiera y no necesariamente está amarrada con el futuro de la nación. Eso es un riesgo del mercado. Entonces, ¿cómo? Tomar medidas. En ningún momento estoy pregonando que hay que acabar con los operadores, en ningún momento. Lo que estoy diciendo es que ese riesgo es muy real. Y ahí es donde hay que jugar la carta a los operadores públicos. ¿Cómo así que el capital construido colectivamente voy a permitir que el mercado lo aniquile? ¿Cómo así? El capital público se puede destruir vía ineficiencia, vía corrupción, pero también vía estructura del mercado. Es otro riesgo. La riqueza nacional se puede destruir. El otro riesgo, ¿cómo así? Que los derechos dependen del mercado. El caso que acaba de mencionar acá el doctor de portabilidad numérica. Eso es inaceptable que se diga que la portabilidad numérica, claro, el Ecuador fue de los primeros que implementó el estudio de portabilidad numérica, fue de los primeros. Pero aún así es inaceptable que un derecho dependa de si el operador tiene sí o no recursos económicos. O sea, depende de si el mercado da o no da. Personalmente creo que en eso también hay que intervenir. Hay otro elemento que me llama la atención con respecto al léxico que se emplea, que es cliente, usuario. Cliente es quien tiene capacidad de pago. Si uno monta un restaurante, no es para el que tenga hambre, y no para el que tenga hambre o deseo, pero tenga cómo pagar. Eso es cliente. El usuario es quien usa el restaurante. Pero si la superintendencia es del Estado, el concepto debe ser el de ciudadano. Que por supuesto no anula los anteriores, pero sí los engloba. Es el de ciudadano como elemento de derechos que no necesariamente está sometido a capacidad de pago. Me explico. Alguien que vivía por allá en la Amazonía no tiene capacidad de pago. Por lo tanto, la ley del mercado no le va a ofrecer servicios allá. Pero el Estado sí está obligado a ofrecer esos servicios. ¿Por qué? Porque es ciudadano, pero no es cliente. El mercado va hasta donde están los clientes. El Estado tiene que ir hasta donde están los ciudadanos. Eso es otro elemento fundamental dentro de este tipo de análisis. Y por último, o para dejar a otro tema, es que cuando hablamos de convergencia, solo se habla de convergencia de lo móvil y lo fijo, la TPVC y lo móvil, nada más. ¿Desde cuándo los señores que ofrecen servicio de televisión por cable no tienen infraestructura? ¿Desde cuándo las redes de difusión no son infraestructura? ¿Desde cuándo la red eléctrica no es infraestructura de telecomunicaciones? Es decir, cuando hablamos de convergencia tecnológica hay que hablar de toda la infraestructura. Y no solo de aquella infraestructura que está siendo más rentable por el mercado, sino también infraestructura de carácter emergente. Para resumir esta presentación, el mercado es un medio, no es el objetivo del Estado. El mercado, la superintendencia, y respetuosamente lo estoy comentando, debe también tener en cuenta los riesgos del mercado. ¿Para quién? Para el medio ambiente. Los riesgos del Estado para la seguridad y existencia del Estado, los riesgos del mercado para el ciudadano de a pie como nosotros, y también para el cumplimiento de los derechos como la portabilidad numérica. Es básicamente... y ahora me preguntaba sobre cuál es el gran nicho del mercado. Ahora hablando de mercado. El gran nicho del mercado no es la infraestructura, no son los servicios básicos, como cree la gente. Ejemplo concreto.
Los Estados Unidos, la última infraestructura importante que tuvo en América Latina se llamó Bell South. ¿Y qué hizo los Estados Unidos? Vendió Bell South. ¿A quién se lo vendió? A Telefónica. Pero los tratados de libre comercio que firman los Estados Unidos tiene 2 mesas sectoriales en telecomunicaciones. Generalmente no hay mesas sectoriales, digamos, no hay mesa sectorial para ganadería, no hay mesa sectorial para textiles, no, son macro. Y en telecomunicaciones hay 2 mesas sectoriales, desde la perspectiva norteamericana en los tratados de libre comercio, que es una mesa sectorial que llama telecomunicaciones y otra mesa sectorial que llama comercio electrónico, que al fin y al cabo es un servicio de telecomunicaciones. Son 2 mesas. Entonces la pregunta que surge es, ¿por qué los Estados Unidos, siendo tan poderosos y sin tener un solo cable, casi que literalmente en América Latina, están tan interesados en las telecomunicaciones? La respuesta es muy sencilla. Porque en telecomunicaciones lo clave, lo fundamental, son los servicios convergentes o los servicios de información. Ahí es donde está el billete. Y que tiene, también es una gran posibilidad para nosotros, porque los servicios convergentes son exigentes en creatividad y conocimiento y no tan exigentes en capital. En cambio, la infraestructura sí es exigente en capital. Entonces, para la respuesta muy concreta, el gran negocio, si me permiten esa expresión, ¿sí?, son los servicios de información. No estoy hablando de radio y televisión, sino los servicios de información en términos sectoriales, servicios convergentes, porque son muy ricos en creatividad y conocimiento y poco exigentes en capital. ¿Y cómo se acceden? Para entender la lógica internacional de telecomunicaciones, ¿cómo se acceden? Pues a través de los convenios internacionales, a través de los tratados de libre comercio. ¿Cómo hago para prestar servicios de información? A través de operador virtual, a través de alquiler de infraestructura y a través de desagregación de bucle abonado. Esos son los elementos claves de penetración para un país de los servicios de información. Es poder utilizar la infraestructura que simplemente me es necesaria. ¿Para qué? Para irme a lo pulpo. Entonces los operadores virtuales y los servicios de información, ahí está la gran meca. Y eso tiene implicaciones en la academia. ¿Sí? Los ingenieros de telecomunicaciones, los ingenieros de sistemas deben tener claros estos conceptos. Entonces, concretamente son los servicios de información y no los servicios básicos, entendiendo como servicios básicos cuando la información pertenece al usuario. O sea, yo llamo a mi tía y la información es entre mi tía y mi persona. Y es incluso delito intersectorial. Y servicio convergente es cuando la información no me pertenece. No me pertenece. Alguien me la ofrece, que es la gran ventaja en el campo de las telecomunicaciones. Gracias. Muchas gracias. No sé si existe alguna otra pregunta desde los compañeros. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Diego Cruz. Yo soy ingeniero electrónico y soy representante legal de una empresa de servicios en el área de telecomunicaciones. Más que todo yo tengo una inquietud sobre la parte del control del poder del mercado. ¿Por qué no despegó la empresa de telefonía móvil del Estado que entiendo que fue Allegro? Y ahora me parece que Allegro se fusionó con CNT. ¿Por qué si es que existe este control bastante estricto que veo que hacen en los mercados? No se ha aplicado todavía con la CNT, no despega para que pueda competir con las multinacionales fuertes como Claro y Movistar. He escuchado al doctor Flores que dentro de sus propuestas que dice que el espectro debería ser asignado más o mayoritariamente directamente a las empresas estatales y ya no por licitaciones o subasta como para que siempre gane lo que es Movistar y Claro. Entonces eso básicamente es mi inquietud y que siempre me he preguntado qué pasó. Mira, el negocio de las telecomunicaciones, tú debes saber, es un negocio muy demandante de capital y muy dinámico. Y si tomas decisiones malas en un determinado momento, te vas complicando cada vez más.
Cuando arrancó Alegro, no bajo la administración de este gobierno, sino en la administración de gobiernos anteriores, se eligió una plataforma bastante desfasada. Y yo no sé si esa estupidez obedeció a la estupidez o obedeció a cualquier otra cosa. De haber elegido la plataforma CDMA condicionó el futuro de Alegro. Primero. Segundo, es un negocio donde enfrentas economías de escala enormes. Los precios a los que compra los terminales Alegro, o compraba los terminales Alegro, los celulares, son muy diferentes a los que puede acceder Porta o Claro o Telefónica, porque estamos hablando de volúmenes de 10 a 1. Nosotros podíamos comprar 3.000 terminales, ellos compraban 30.000, 300.000 o 3 millones de terminales. Quien compre 300.000 o 3 millones de terminales le dice a cómo va a comprar, cuándo quiere comprar y las condiciones de crédito al proveedor. Y le dice al proveedor si es que le paga también y cuándo le paga. Entonces, es un mercado donde entras a competir en condiciones muy difíciles y es una de las principales barreras de entrada para que entren más gente al negocio de las telecomunicaciones, no solo en la telefonía móvil, sino en cualquier servicio de telecomunicaciones. Es muy intensivo en capital, cambia permanentemente la tecnología que está de punta, son apuestas muy difíciles también. Perdón. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Alegro le fue difícil arrancar. Después hay condiciones de la lógica en sí del negocio de las telecomunicaciones. Por ahí hay una ley, me parece que es Metcalfe, que menciona que el valor del usuario, del valor de la red, de cualquier red, para un usuario es igual al cuadrado del número de usuarios que tiene esa red. ¿Qué quiere decir esto? Que el atractivo para ti como usuario y el potencial de crecimiento es exponencial. ¿Sí? Una red que tiene 4 usuarios es 16 veces más grande que una red que tiene 2 usuarios. ¿Sí? Ese es el problema con este mercado, que es un mercado muy particular. Efectivamente, Alegro se fusiona con CNT en el 2010. Tiene lógica porque se entran a reforzar ambas empresas. Justamente la idea era también ampliar para que tú como usuario de Alegro entres a usarla, a ser parte a usar el atractivo de la red de los 2 millones de líneas fijas que tiene CNT. Esa es una cosa, y otra cosa es la superintendencia que se crea y que se establece recién en el año pasado, en el 2012, y con la firma, con la resolución o mejor dicho, con la posesión del señor superintendente, a partir del 6 de septiembre, si es que no me equivoco, recién empezamos a funcionar y a institucionalizarnos. El proceso de institucionalización toma tiempo. Obviamente, eso ya lo digo ya como coordinación de planificación acá dentro de la superintendencia, y uno de los ejercicios es justamente irnos empapando en este tipo de discusiones de cómo está el estado de la discusión, cómo están las discusiones y cuáles son los intereses justamente de ciudadanos como tú en hacer funcionar esto. Volviendo un ratito al tema anterior, imagínate que ni siquiera Brasil, que fabrica aviones, que es una potencia dormida o es uno de los mercados emergentes más importantes del mundo, tiene un operador nacional importante, recién están haciendo un esfuerzo y una inversión enorme. Peor un operador que tenga alcance regional. Y ellos se preguntan cómo es que México sí tiene un operador regional y nosotros no tenemos, siendo Brasil. Es un negocio complicado, es como el negocio de la aviación, un negocio donde necesitas invertir mucho. Obtienes también muchos réditos, pero si no eres intensivo en capital, muy probablemente no puedas entrar. Y esa es una de las cosas que nosotros, como Superintendencia de Control del Mercado, tenemos que ir entendiendo para desde nuestro ámbito de acción y poderlo modulando. ¿Sí? Lo ideal es tener una empresa estatal que compita igual. De todas maneras, yo sí pienso que la reducción de las tarifas de los celulares se dio gran parte a una estrategia muy agresiva que tuvo también Alegro de precios y que les obligó necesariamente a las dos a ponerse, si no a la par, por lo menos bajarse. Ahora bien, ya haciendo un poco el cierre de esto, porque ya estamos sobre el tiempo, primero agradecerles
a los compañeros panelistas y obviamente a ustedes. Creo que ha sido una discusión que, si bien no ha estado enmarcado completamente en el tema de la convergencia, ha puesto en relieve, ha puesto el interés en temas que siguen siendo, yo creo, lo que está molestando, la piedra en el zapato de todos los ciudadanos. Necesitamos banda ancha más grande, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que concluimos acá, que la definición de banda ancha es una definición, si bien es una definición política y por lo tanto una decisión colectiva, requerimos establecer niveles de banda ancha y definir qué es banda ancha de una forma mucho más agresiva. La gestión de los mercados es una gestión que tiene muchos desafíos. Este negocio es un negocio con muchos desafíos y esta es eventualmente la infraestructura más crítica para el buen vivir o la más crítica para el desarrollo en los siguientes años. Así como a principios del siglo XX o finales del XIX la infraestructura energética fue la más importante en los países desarrollados, en esta, la que llaman algunos la sociedad de la información, otros la sociedad red, como Manuel Castells, la infraestructura de telecomunicaciones, el acceso al Internet es la infraestructura crítica para el desarrollo, para algunos, o los que hablamos entendemos del buen vivir para los otros. Entonces, la conclusión sería de que es necesario e importante entender este mercado, obviamente, y luego entrar a defender al ciudadano, entrar a defender los intereses de la colectividad, porque al final del día las empresas de telecomunicaciones están usando un bien colectivo, un capital colectivo, como tú lo mencionabas, o construido colectivamente, más que construido colectivo, donde propiedad colectiva, que es el espectro. Entonces, bueno, me gustaría ampliar muchas más intervenciones. Pero, ¿por qué si de las empresas tales como, digamos, el monopolio que hay aquí de 3 empresas, tienen un negocio tan fabuloso? ¿Por qué, por ejemplo, el representante de Chile propone que prácticamente sea cero aranceles y a cambio de que simplemente se fije una sola tasa para todo el servicio? Y digamos, y en este caso me parece que esa sería la solución, porque simplemente la competencia, ahí sí las empresas harían la competencia, porque simplemente cada una ofrecería digamos, la competencia es los servicios que ofrezcan a la comunidad digamos, para implementar su red. Y de esa manera, digamos, sí habría una competencia sana y directa. Porque entonces ahorita, por ejemplo, el costo del servicio es mientras más usuarios tiene, prácticamente es más costoso el servicio, como el caso de Claro, ya. Y no debería ser así. Debería ser más bien, o sea, debería ser más bajo el costo del servicio. Entonces, yo pienso que la solución que dio uno de los señores, no sé cuál de ellos, dijo que prácticamente si se propone una sola tarifa para todos los servicios, allí para todas las líneas, digamos no los servicios sino las líneas, o para el uso del servicio de celular, prácticamente ahí sí vendría la competencia entre las empresas y sería de beneficio para el usuario, porque mientras más servicios y mejores le ofrezca al usuario, el usuario va a preferir esa empresa. Pienso. Disculpe. Bueno, creo que vamos a cortar la discusión ahí, porque la discusión sobre los precios y las tarifas es una discusión que nos puede tomar 2 días más solo en eso. Es un tema bastante complejo, es muy complejo, y donde yo en lo personal preferiría en este foro por este momento no discutir. Yo quisiera, porque ya estamos justo sobre el tiempo, tenemos unos retrasos,
Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por sus intervenciones. Invitarles al día de mañana a continuar con las siguientes rondas de eventos y unas mesas de trabajo que vamos a tener. Y nuevamente agradecerles y en nombre de la Superintendencia de Control de Poder en el Mercado, ofrecerles todo nuestro sacrificio para corregir las cosas que se puedan corregir. Muchas gracias. Bueno, una última intervención. Un minuto y disculpen la insistencia. Me parece clave, fundamental la pregunta de Alegro y CNT. Solo una experiencia voy a narrarles, que es la experiencia cercana, que es la compañía de correos. La empresa que más genera empleos en Francia, después del Estado, es la empresa estatal de correos francesa. Una de las empresas que más genera empleo es la empresa estatal de correos de Chile. Y las que más genera empleo también en España es la empresa de correos de España. ¿Cuál es el secreto? El secreto en gran parte radica en varias cosas. La primera es que manejan reservas de mercado. El Estado no se hizo para hacer dinero. Las empresas estatales no hicieron para hacer dinero. Las empresas estatales se hicieron para ser eficientes y cumplir y hacer validar los derechos de la gente. ¿Cuáles son los mecanismos que han empleado las empresas de correo? Mire, este datico. Hay más sucursales de correo en el mundo que cajeros electrónicos. Entonces han creado servicios correlacionados, por ejemplo, servicios básicos financieros. Y las utilidades son enormes para esas empresas estatales. Han creado mercados, reservas de mercado. ¿Por qué no pensar en reservas de mercado para los operadores estatales? Y personalmente creo que uno de los errores que ha cometido América Latina es seguir con el cuento del neoliberalismo en el mercado. El Estado no se hizo para cumplir, para hacer dinero. Por supuesto, Alegro no puede competir con Telefónica. Por supuesto, CNT no puede competir contra Carlos Slim. Mientras que ellos van a comprar 1 o 2 switch, Telefónica le compra 220 switch y tiene una gran economía de escala. Yo pienso que eso hay que remirarlo, el papel de los operadores estatales, y también mirar cuál es la viabilidad de reserva al mercado para los operadores estatales. Gracias.